Googleando, Jorge Liotti es, según Poliarquía, uno de los 5 periodistas más respetados en la República Argentina. Así que fíjense ustedes si es que es una persona que ha trabajado de manera correcta y de manera seria y que su palabra es importante. Así que te agradezco, Jorge, por atendernos un ratito. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te agradezco. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, Jorge, repasado un pedacito lo de Caputo recién. Quiero saber tu opinión acerca de cómo está llevando el gobierno su principal caballo de batalla, que es manejar la inflación y con resultados económicos, y al mismo tiempo si crees que eso está todavía haciendo efecto en la sociedad. Bueno, ha sido la baja de la inflación sin duda el principal logro del gobierno durante el primer año, y la sociedad se lo sigue reconociendo según las encuestas, que son las herramientas de medición que tenemos entre una elección y otra. El gran interrogante ahora es qué puede pasar en el transcurso de los próximos meses, especialmente de acá hasta las elecciones, habida cuenta de que hay un par de cuestiones que se tienen que desanudar en el medio. El más importante tiene que ver con el acuerdo con el fondo, que ha pasado de ser un acuerdo, yo te diría, recomendable a ser un acuerdo imprescindible para el gobierno, porque está con pérdidas de reservas diarias, una tendencia que tiene que obturar rápidamente, con lo cual necesita un gesto muy nítido, y eso explica el apuro por ratificar el decreto respecto del acuerdo. Y después el otro aspecto importantísimo tiene que ver con la instrumentación de lo que puede ser la eventual salida del cepo o la salida gradual. Es decir, cuando empiece el gobierno progresivamente a liberar el tipo de cambio y los riesgos que eso implica, ¿no? En términos de que se le pueda disparar la moneda y eventualmente incumplir la palabra de que no va a haber devaluación. Esto es una prueba de fuego para el modelo económico del gobierno, que sabía que en algún momento lo tenía que sortear. Yo creo que el gobierno hizo todos los esfuerzos para que este momento ocurriera después de las elecciones, y da la sensación de que le queda muy lejos todavía y que está teniendo una presión muy fuerte, por lo cual es probable que tenga que adelantar tanto el acuerdo con el fondo como las medidas posteriores derivadas de ese acuerdo. Claro, porque es jugado y la pelota puede salir para cualquier lado, ¿no? Después de un acuerdo con el fondo. Te puede salir bien como que te puede generar algo regular, ¿no? Bueno, el acuerdo con el fondo se supone que sería una señal de confiabilidad y estabilidad, porque el gobierno recibiría una cantidad de fondos frescos que todavía no está estipulado, pero bueno, el gobierno decía que necesitaba 11.000 millones de dólares. Eso iría a reforzar las reservas del central, cambiando parte de los títulos que vino emitiendo en los últimos tiempos, y eso le daría mayor consistencia justamente para afrontar ese momento de liberación del sistema cambiario. Hay que ver qué es lo que se acuerda con el fondo. Si se acuerda una banda, digamos, de fluctuación, que es una especie de flotación sucia, que pasada esa banda el gobierno, el Banco Central interviene, o si esa posibilidad está invalidada, si parte de los fondos se pueden utilizar para herramienta de contención de esos valores. Bueno, entonces aparecen una serie de interrogantes derivados de las medidas que va a tener que tomar el gobierno a partir del acuerdo con el fondo, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que el ministro Caputo empieza muy, digamos, gradualmente a abrir un poco el paraguas para describir ese escenario. Obviamente siempre los ministros de Economía evitan anticipar cuáles son los escenarios sobre los que trabajan, cuáles son los términos concretos del acuerdo con el fondo, pero bueno, me da la impresión de que está preparando el terreno para lo que puede ser un salto importantísimo para el plan económico del gobierno. Jorge, ¿cómo analizás la manera que manejó el gobierno el enfrentamiento del pasado miércoles y esta respuesta de redoblar todavía la posición de parte de Milei, ¿no? Con esa frase de los buenos son de azul, los HDP son los encapuchados? Bueno, en principio el gobierno armó un esquema basado en el principio que utilizó hasta ahora
que marca que cuando hay protestas que están vinculadas, llamémosle a lo que el gobierno dice la casta o el pasado, el gobierno debe mantener una postura firme, que es la que le ha permitido de algún modo ordenar la calle en todo este tiempo. Y eso entiende que políticamente le conviene, porque justamente expone lo que ellos llaman a los malos contra los buenos. Esta dialéctica que le ha resultado muy funcional y muy favorablemente al gobierno, el miércoles pasado quedó un poco lastimada porque hubo un nivel de violencia muy superior, también especialmente de parte de los manifestantes, pero también de la fuerza de seguridad, porque hubo un episodio muy grave como el del disparo que tiene gravemente herido a Pablo Grillo, este fotógrafo que quedó en el medio del disparo, y porque tuvo una organización, la movida, bastante inorgánica y difícil de detectar. Entonces, una cosa es que el gobierno mantenga el orden y de algún modo domestique a las manifestantes y demás, y otra cosa es cuando hay caos y hay violencia. Eso ya el resultado no es tan positivo, y fue parte de una evaluación interna que se hizo en el gobierno, de que probablemente se subestimó, no la magnitud, no fue una marcha gigantesca, sino los actores que estaban y la determinación para actuar con violencia. Entonces da la impresión de que para mañana van a cambiar un poco la táctica, que van a hacer medidas de prevención, que van a tratar de contener en los accesos que antes de que lleguen al centro de Buenos Aires. En fin, van a haber cambios, muestra de que lo de la semana pasada generó un costo también. Insisto, el gobierno en su retórica va a seguir manteniendo, ellos tienen que seguir sosteniendo la idea del orden, porque es parte de probablemente junto con el control de la inflación, sea parte de los logros que la sociedad le reconoce, haber normalizado en gran medida digamos, el espacio público, pero no puede ser con escenas como la del miércoles pasado, porque eso ya es de otro calibre. Entonces, me parece que están justamente tratando de ajustar la estrategia para tratar de minimizar los riesgos para mañana. Es como que lo describiste vos recién, me parece importante, es como que habían manejado muy bien todo el tema de las organizaciones sociales, ¿no? Que lo tenían bien manejado, y acá es como que se les escapó la tortuga, ¿no? Que no pudieron manejarlo bien. Lo que pasa es que era una marcha difícil, porque viste que parecían que eran barras, pero en realidad no eran barras, eran, digamos, no había una organización clara, no había liderazgos claros. Te diría que fue bastante atípica en su conformación, y eso te dificulta los modos para de algún modo anticiparte a esa jugada. Igualmente creo que subestimaron un poco yo te diría, insisto, no la magnitud porque no fue muy grande, pero sí la disposición a actuar violentamente de parte de los manifestantes. Los manifestantes plantearon ya de entrada una confrontación con la policía y la gendarmería, que también fue como muy dispuesta a demostrar que iba a reprimir abiertamente, ¿no? Que también es parte del problema. Entonces, hay que medir cuándo la demostración de firmeza de algún modo es tan nítida que te permite doblegar a los manifestantes, y otra cuando necesitas también otro tipo de estrategias, como ir filtrando la llegada de manifestantes, como haciendo controles e ir evitando que te tomen la plaza y empieces horas y horas con esta idea de que la policía avanza, después se repliega, los manifestantes vuelven, rompen todo, digamos, esa idea de desorden y caos que se generó el miércoles, ¿no? Me da la impresión de que ahí el protocolo habitual que venían aplicando encontró limitaciones. La última que te hago, Jorge, es sobre la reaparición de Massa en las últimas horas. Bueno, y esta Cristina activa con estar constantemente respondiéndole a Milei. ¿Cómo lees esta reaparición de Massa o lo que se está moviendo dentro de lo que puede ser la oposición? Bueno, yo creo que la oposición, por primera vez desde que asumió Milei, cree que encontró una ventana que le puede hacer un daño al gobierno. Durante todo este tiempo, de algún modo la oposición se mostró desarticulada y con poca capacidad de reacción y de propuesta, y me da la impresión de que percibe un momento de debilidad del gobierno y trata de sacar provecho de eso.
Yo creo que todavía tiene en el fondo Cristina, Massa, también Kicillof, digamos, son exponentes de un peronismo que todavía está muy desorganizado y desarticulado, que lo único que encuentra como factor aglutinador es oponerse a Milei, cuestionarlo y complicarlo, pero no tiene mucho más que eso. De alguna manera no se ha reorganizado después de la derrota electoral del 2023, pero un poco por las ansiedades obvias, digamos, estaban esperando un momento en el que pudieran encontrar debilidad en el gobierno y entienden que en esta secuencia que se inició hace casi 2 meses, desde el discurso de Davos y la marcha posterior, el escándalo cripto, el tema de la apertura de sesiones, con ese episodio con Facundo Manes y Santiago Caputo, en fin, toda una secuencia de hechos en los cuales el gobierno estuvo incómodo, más este trasfondo económico que hablábamos al principio, en el cual se percibe que el gobierno está llegando a un momento definitorio para los próximos meses en materia económica. Entonces, la evaluación del peronismo es, bueno, huelen alguna debilidad y están tratando de aprovechar para ver cómo capitalizan políticamente, sobre todo este año es electoral, ¿no? Pero me da la impresión de que es más un intento de aprovechamiento. De fondo yo veo todavía un gran desorden, una gran desconfianza entre ellos, no han procesado todavía lo que les ocurrió en el 2023 y en todo caso qué tipo de propuestas pueden llevar de acá en adelante. Jorge, te agradezco, muchísimas gracias. Por favor, un gusto, Nicolás. Abrazo. Hasta luego. Jorge Liotti, periodista, editor, jefe de política del diario